Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Grato de estar a través de este medio con ustedes para celebrar y estar celebrando este culto al Señor, aún en medio de situaciones que han sido un tanto complejas. Una vez más, a causa de el aumento de contagios que hay en nuestra ciudad entre amigos cercanos a nosotros, nos hemos visto en la obligación de suspender por un tiempo prudente nuestros cultos presenciales. No queremos que de ninguna manera provocar un mayor número de personas contagiadas que no sabemos cuál pudiera ser su desenlace final, porque algunas personas este contagio los ataca de una manera leve, otros un poco más fuerte, algunos hospitalizándose y algunos hasta incluso llegando a perder la vida. Para nosotros la vida es importante. Proteger la vida es parte de nuestro diario vivir. No solamente debemos levantar nuestras voces en contra del aborto, en contra de los asesinatos, sino también ser defensores cuidándonos especialmente cuando vemos que esta pandemia y este virus de verdad ataca de una manera artera. Contamos con la ayuda del Señor, con la ayuda de la ciencia médica. Damos gracias a Dios que ha puesto en el corazón de algunos científicos la idea y el deseo de colaborar con el propósito de poner término a esta situación. Reconozco que la vacuna no es la panacea, no es lo que arregla todo ni sana todo, pero ayuda a proteger de una manera muy fuerte que esto desemboque en algo trágico. Dado a esas circunstancias, nosotros hemos vuelto a nuestras reuniones a través del Facebook y esperamos en esta ocasión poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, hacerlo de todo nuestro corazón, darle gracias porque es nuestro socorro, es nuestra ayuda. Además, provee de aliento, provee de fe, provee de ayuda y nos sentimos maravillosamente bendecidos. Y en esta mañana yo quiero tocar algo muy importante que tiene que ver con algo muy específico, muy claro, y es lo que nos hace vivir tranquilos. El apóstol, perdón, no el apóstol, sino que el rey David expresa a través de uno de los salmos que él escribe y que describe en ello la confianza, la tranquilidad que él tiene de parte del Señor. Hemos visto que nuestras autoridades, no solo, y nuestras autoridades y las autoridades que hay en el mundo procuran que sus países puedan vivir bajo una absoluta tranquilidad, buscan que haya armonía, que haya paz, que no siempre se logra, que no siempre se alcanza y que a lo mejor no la alcanzamos por la sencilla razón que no ocupamos las vías, no usamos los medios que nos permiten lograrlo tranquilamente. Y aún es más, tal vez, que no se logra esa quietud dentro del corazón, que no se logra esa quietud en nuestro accionar, porque también la palabra del Señor tiene algo importante que decirnos. Y Dios comienza declarando que no hay paz para el impío, no hay tranquilidad, no hay serenidad. Todo parece escaparse de nuestras manos porque tratamos de hacerlo a través de nuestros medios que son insuficientes, hacerlo a través de nuestros recursos
que son deplorables, tratamos de hacerlo a través de nuestra inteligencia y no lo logramos, y nos damos cuenta que esa paz es momentánea, es efímera y que se disipa como la neblina de la mañana. Pero el rey David podía decir lo siguiente, y si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia en esta mañana y compartir con nosotros esa lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 4, verso 8. En ese versículo quiero centrar en esta ocasión mi pensamiento, la reflexión bíblica, y queremos ojalá entender la cabalidad para que nuestro diario vivir tenga esa absoluta seguridad. Y en el último versículo, en el verso 8, dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Repito, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. De este versículo yo quiero extraer lo que nos puede a nosotros también llevar a vivir y experimentar esa tranquilidad, esa forma serena de ver las cosas y no vivir asustados, intranquilos, con miedo, viviendo en zozobras, y poder recitar ese texto que que expresa no solamente esperanza, sino seguridad. Y quiero ver que esa seguridad, o quiero citar tres elementos que son importantes para que ese vivir confiado nos haga vivir así, confiados. Y tengo para mencionar tres pilares fundamentales para poder llevar este tipo de tranquilidad en nuestro interior, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos. Y uno de los pilares es el vivir perdonado, o el recibir el perdón. Otro pilar fundamental para poder vivir en paz y en tranquilidad es ser justificado. Y un tercero, tengo muchos más también, pero quiero enfocarme solamente en estos tres, y que el último nos dice y que nos asegura el tener paz para con Dios. Lo mencioné en el comienzo. El Señor dijo: no hay paz para el impío, por mucho que la procure, por mucho que la anhele, por mucho que quiera sobrellevar situaciones de intranquilidad, se ve superado. Porque no son luchas, no son fuerzas humanas con las cuales nos enfrentamos, que también las hay, pero esto tiene que ver con una guerra espiritual. Entonces vamos a analizar de una manera no tan limitada, pero tampoco tan extensas, porque bien sabemos que nuestro tiempo no es tan amplio en este tipo de uso de las redes sociales. Así que yo les invito a que por algún minuto inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor la gracia para poder conocer, explicar y aplicar a nuestras vidas estos tres pilares que nos permitan y nos ayuden a vivir y poder decir cada día: en paz me acostaré, en paz me levantaré, en paz andaré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Padre, en el precioso nombre de Jesús, levanto mi oración, hago mi ruego delante de ti, y pido que a través de esta reflexión bíblica tú nos permitas descubrir las riquezas que significa vivir en armonía, vivir en comunión contigo, el valor que tiene tu palabra viva, eficaz, tus promesas, Señor, irrevocables. Todo eso nos ayuden a hoy día a enfrentar estas situaciones que estamos viviendo y que nos han causado ciertas
aprensiones, ciertos temores. Creyendo en la bondadosa guianza de tu Espíritu, te pido esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a tratar de encuadrar todos estos principios que he mencionado con el afán de llegar a vivir, llegar a tener esa experiencia que podamos decir como David lo dijo, no temeré, viviré confiado, viviré tranquilo, viviré sin sobresaltos. Y una de las cosas que más nos provoca intranquilidad y lo que causa en nosotros un temor muy grande es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza que está inclinada hacia lo malo, que está inclinada hacia lo pecaminoso. Y no es porque aprendimos a pecar, no es porque alguien nos enseñó a hacer lo malo, simplemente el mal radica en nosotros. La Escritura declara y dice que todo hombre nacido de mujer es pecador. Todo nacido de mujer nace con esa, no quiero decirle deficiencia, sino con ese estigma, con esa naturaleza que nos lleva, que nos conduce a hacer lo malo, que nos lleva a pecar contra Dios, y que ese pecado tiene una consecuencia muy funesta, muy terrible, y tiene que ver con nuestro diario vivir, tiene que ver con nuestra conducta diaria. Ese vivir que provoca, ese vivir con la intranquilidad que provoca saber que somos pecadores, y que ese pecado lo dice la Escritura de una manera clara, por lo tanto estamos condenados a una perdición eterna. Ese pecado que causa la incertidumbre en mucha gente, que es lo que va a pasar en el futuro, porque todos hemos pecado, y eso significa estar destituido de la gloria de Dios, estar excluido de la protección del Señor, del cuidado de Dios. El pecado nos ha separado, nos ha alejado del Señor. Por lo tanto, una de las cosas más terribles que nos puede suceder es vivir en esa condición. Somos culpables delante de Dios. Hemos hecho lo malo. Hemos desobedecido sus órdenes. Hemos vivido a espaldas de lo que Él dictamina, de lo que Él declara. Porque en todo momento, en todo tiempo, la intención de Dios es conducir nuestros pasos a una vida mejor. Es librarnos y sacarnos de esa condición de condenados. Porque tal vez eso provoca esa intranquilidad. Ya lo he mencionado. Es imposible ocultar, esconder nuestra pecaminosidad. Es imposible cerrar los ojos y tratar de ignorar que así no es. Vivimos en una sociedad donde la gente está intranquila. En nuestra pequeña ciudad hemos visto actos bastante violentos, donde hemos conocido de muertes, de crímenes, y ello es causado y es causa de nuestra conducta, y es causado por nuestra condición de pecadores. Posiblemente no toda la gente lo hace, y así es, pero todo esto que ocurre, la Biblia nos muestra de la depravación de nuestra conducta como seres humanos sin salvación, sin comunión con Dios. Y esto provoca esta tremenda inquietud. Si yo muero hoy, ¿cuál va a ser mi lugar de destino?
Si yo hoy día dejo de existir, ¿dónde va a ser mi destino final? Entonces buscamos de alguna manera tener una respuesta que satisfaga y complazca mi deseo. Queremos escuchar a la gente decirnos lo que nosotros nos gustaría oír. Y tal vez a más de alguien le va a dar algunas pautas para que usted no esté intranquilo. Sin embargo, lo importante hoy día no es escuchar la respuesta que yo quiero, sino más bien la respuesta que yo necesito. Y esa respuesta a lo que yo necesito es lo que Dios nos dice en esta mañana, que nosotros, para poder vivir tranquilo, necesitamos su perdón. Necesitamos el perdón de Dios, el perdón que elimine esa sentencia que hay sobre nosotros. Y no me cabe la menor duda, y no tengo ningún empacho para decirlo. Una de las cosas de las cuales David disfrutaba era saber que su vida encuadraba con el propósito de Dios, con la voluntad del Señor. Él había sido perdonado. Si alguna vez falló, él dijo: Señor, el haber fallado, el haber pecado contra ti me separó de ti. Pero él le dice al Señor: Señor, yo he pecado y me he alejado de tu presencia, pero yo necesito reconciliarme contigo. Por lo tanto, límpiame de toda mi maldad, perdona todos mis pecados, límpiame con hisopo, rocía sobre mí aquella santificadora bendición para yo escapar de esta situación y ser libre de mis pecados. No podemos tener comunión con el Padre, no podemos tener comunión con Dios viviendo en un estado de pecaminosidad. Dios no escucha, ni recibe, ni acepta a quien vaya delante de su presencia en un estado calamitoso, a menos que venga con el corazón contrito y humillado para recibir perdón. Por eso una de las cosas que motivaba al rey David decir: en paz me acostaré, sabía que sus pecados habían sido perdonados. Si hay una noticia que nos sobrecoge de emoción, de alegría, es saber que Dios perdona nuestros pecados. No hay alegría mayor que conocer, porque no es una cosa que a uno le digan, es lo que uno experimenta, es lo que uno vive cuando se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Es que mis pecados son perdonados, porque ese es el propósito principal por el cual Jesús vino a este mundo. Él lo dijo de una manera enfática: yo no he venido para condenarles, yo he venido para salvarles. Yo he venido a dar mi vida en rescate de muchos. El propósito de enviar a Jesús al Padre, enviar a Jesús a este mundo, fue para que perdonara nuestros pecados. Y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un continuo llamado de Dios a que recapacitemos y nos demos cuenta que hemos fallado. Esas fallas se han traducido como pecado, y el Señor nos dice que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a perdonar todas nuestras maldades, sea lo que sea, lo que hayamos hecho, consciente, inconsciente. Él está dispuesto a perdonarnos porque nos ama. Lo que mueve a Dios perdonar nuestros pecados, lo que mueve a Dios enviar palabras de vida eterna, lo que mueve a Dios para reconciliar al ser humano con Él, es su amor. Es su amor. Por eso nosotros en esta ocasión y en esta oportunidad, una de las cosas que nos hace hablar desde este lugar es decir: gracias, Señor, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestras maldades han sido quitadas. Hoy día disfrutamos y gozamos de tu perdón. Y lo más precioso de toda esta acción de Dios es que llena nuestro corazón de tranquilidad. Ya no me inquieta el futuro, ya no me inquieta la muerte, ya no me inquieta lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque ahora soy una persona que ha recibido el perdón de Dios a través de la persona
del Señor Jesús. Si una persona, y creo que cada persona que ha recibido a Cristo, tiene la plena certeza y la seguridad para decir: yo en paz me acostaré y asimismo viviré, o me levantaré, o caminaré, o me desenvolveré en este mundo, porque tú me das confianza, porque tú me das tranquilidad. Y la tranquilidad viene de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay enemistad entre Dios y yo. Todas esas culpas, todas esas maldades fueron quitadas, lavadas, limpiadas, erradicadas de nuestra vida por el poder del sacrificio de Cristo. El otro pilar fundamental para vivir en paz, para decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, es que Dios nos ha justificado. Estaba hablando del perdón que hemos recibido de parte de Dios, pero ese perdón involucraba una cosa que estábamos tal vez pasando por alto, y era el hecho que nosotros delante de Dios somos pecadores. Es decir, por ser transgresores de sus normas, hay una sentencia sobre nuestras vidas: el alma que pecare morirá. Delante de ese Dios justo, delante de ese Dios santo, se necesitaba algo más, que viene incluido en el perdón, pero que lo separamos un poco para poder entenderlo, para poder aplicarlo y poder hacerlo una realidad en nuestra vida. Éramos culpables delante de Dios. La justicia de Dios había sido ofendida. Y la santidad de Dios impide que tú y yo tengamos una relación cercana, a menos que Él nos impute justicia. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros hemos sido justificados. ¿Qué significa ser justificado? Significa que Dios nos declara, inocentes. He leído y he visto en alguna ocasión, y creo que usted también ha compartido algo muy, tal vez no le hemos mirado lo relevante y lo que ha significado un juicio, me refiero en los Estados Unidos. ¿Usted recuerda la palabra que le dicen a una persona que ha sido absuelta de alguna acusación en los juzgados de Estados Unidos? Hay un detalle muy importante que nosotros debemos considerar. Cuando le preguntan al jurado y se levanta el presidente del jurado y el juez le pregunta cómo hallan al acusado, y ellos responden: no culpable, no culpable. Y notarán una gran diferencia entre la justicia de Dios, o cómo Dios evalúa la situación del hombre, y cómo la evalúa el Señor. Ellos en Estados Unidos dicen no culpable, no guilty. Pero ¿qué dice Dios cuando Él perdona nuestros pecados? Él no dice no culpable, Él dice inocente. Que es una diferencia muy grande, tremendamente diametralmente diferente a lo que dice el ser humano. Es decir, cuando Dios nos declara no culpable, le está diciendo inocente. Es decir, para Dios, una vez que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos confesado nuestras maldades, que hemos recibido su perdón, Él dice: ustedes de aquí en adelante son inocentes de toda culpa. Es decir, como alguien que nunca ha cometido una agresión,
como alguien que nunca ha cometido un delito, como alguien que nunca ha fallado a la ley del Señor, como alguien que siempre ha vivido de acuerdo a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, a las leyes del Señor. Y eso lo hace el Señor por su gracia. Simplemente por su gracia y en base al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Dios nos justifica, no está cerrando los ojos a una realidad que Él veía con claridad. No está pasando por alto nuestras formas pecaminosas de vivir. No. Él está viendo que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto. El sacrificio de Cristo fue tan eficaz que la sangre derramada en la cruz del Calvario daba lugar para que el pecador más empedernido, para que el pecador más depravado reciba la absolución absoluta y Dios le pueda decir a ese criminal o a ese moralista o a ese depravado, como a cualquier otra persona que no haya llegado a ese extremo, decirle: mira, tú eres inocente de todo lo que se imputa. ¿Por qué? Porque Cristo cargó sobre sus hombros el pecado de todos y cada uno de nosotros que habitamos en este mundo. Somos justificados por la gracia divina. Es un regalo de Dios. Para ello no se necesita méritos. Para ello no se necesitan cualidades. Simplemente la bondad de Dios, esa bondad inmerecida, porque de eso se trata la gracia, es un regalo que Dios hace al pecador que no puede cambiar su vida por sí mismo. Es un regalo de Dios para aquel que es incapaz de cambiar su rumbo, cambiar su ruta, cambiar su destino. Él se encarga a través del sacrificio de Cristo de traer sobre nosotros y derramar sobre nosotros esta justificación, porque a los que llamó, a los que eligió, a los que escogió, a los que limpió, a esto también justificó, los declaró libres de culpa, libres de condenación, libre de toda acusación. Por eso en algún minuto se relata que estaba Martín Lutero en oración delante del Señor y presentaba sus súplicas delante del Altísimo Señor, y viene Satanás, porque Satanás existe, también puede hacernos la guerra y nos hace la guerra e insinuar cosas. Y él le dice, Satanás le dice a Martín Lutero: tú tienes una gran cantidad de faltas, de culpas. Y Lutero no se sintió para nada amedrentado y le dice a Satanás: aquí hay un papel, aquí hay un lápiz, escribe todas mis faltas. Y Satanás escribió, y Lutero le pregunta: ¿hay más? Y él da vuelta a la página y escribe más, y escribe otras tantas más. Y Satanás, ufano, feliz de poder enrostrar a Martín Lutero sus culpas y hacerlo sentir un ser desdichado, infeliz, porque él reconocería que aquellas cosas eran realidad. Pero él, de una manera muy sabia, con una verdad muy contundente, le responde a Satanás: escribe sobre toda esa lista, y esas listas, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Fue la forma más eficiente, la respuesta más categórica, que cerró todo argumento que Satanás pudiera acusarle y acusarnos. Y esa es la verdad. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. No importa lo que pueda opinar la gente, no importa lo que pueda decir la gente de nosotros, de las cosas que hicimos antes de conocer a Cristo, de aquellas cosas que practicamos antes de conocer a Cristo, de aquellas culpas de las cuales nosotros asumimos que eran verdad. Sí, pueden enrostrar todas esas cosas y decirnos lo que éramos.
cómo vivíamos, cómo hablábamos, cómo nos desarrollábamos. La gente pudiera puede decirnos todo eso, pero tenemos la bendición de contar con un mediador, contar con una persona que tomó nuestro lugar, que dio su vida por nosotros y nos dice: hijitos, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. En alguna ocasión Pedro tiene una visión, no quiere ir a visitar no quiere ir a la casa de Cornelio porque no era judío, era un gentil. Y para un judío juntarse con un gentil era una tremenda abominación. Y el Señor le dice que vaya, y él dice: Señor, yo jamás he pisado una casa, un hogar, una familia que sea gentil, porque de todo eso yo me he cuidado para honrar tu nombre, lo he hecho. Y la respuesta divina no fue un aplauso, reconociendo todas esas virtudes que tenía el apóstol Pedro, sino la respuesta fue la siguiente: no llames tú común, vulgar, sucio a lo que Dios limpió. A lo que Dios limpió nadie puede acusar que esté sucio, que esté en pecado, que esté en maldad. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene esa hermosa virtud y esa poderosa acción de limpiarnos de toda culpa. Ahora, si somos limpios, si tenemos comunión con el Padre, si hemos sido justificados por su gracia, ¿qué va a provocar temor? ¿Qué va a provocar miedo? ¿Quién nos va a acusar delante de Dios? ¿Qué cosa puede a nosotros darnos temor, miedo de lo que pueda ocurrir? Si Dios en Cristo nos perdonó, si en Cristo nos justificó, ¿de quién temeré? ¿De qué temeré? ¿Cuál puede ser mi angustia? ¿Cuál puede ser mi temor? ¿Cuál puede ser mi miedo? Si el Señor me ha sacado, no soy mejor que los demás, no somos mejores. No estamos hablando de que nosotros los evangélicos somos mejores que todos los demás. Absolutamente negativo, completamente erróneo. No somos mejores que los demás, pero sí diferentes. Sí diferentes, porque ha habido y hay una gran realidad en nuestra vida. Fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir. Fuimos sacados del pozo cenagoso. Fuimos limpiados. Fuimos justificados. Fuimos regenerados. Hemos sido santificados. De modo que ya no hay temor. ¿De qué temeré? ¿De qué temeré? Si el Señor es mi luz y mi salvación. Si Dios es el que me justifica, ¿de quién temeré? ¿De quién habré de atemorizarme? ¿Pueden los infiernos venir a gritar que yo no pertenezco a Dios? Si el Señor me dice que todo aquel que recibió a Cristo es su Hijo, y todos los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero son salvos, ¿alguien podrá a mí contradecir lo que la Biblia establece, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos habla? Porque la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios dice, es lo que Dios es lo que Dios hace. En la Biblia esa palabra bendita, que es una profecía más fiable, una palabra inerrante, me dice que yo no debo tener miedo de lo que soy, de lo que viene, de lo que está, porque Él es quien me justifica. ¿No ha escuchado usted esa palabra que el salmista dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa pecado? Bienaventurado el hombre a quien Dios no acusa de pecador. Y no lo acusa de pecador no porque no haya pecado, sino simplemente porque fue justificado,
porque fue transformado, porque fue hecho una nueva criatura, porque confesó sus culpas, confesó sus miedos, confesó sus pecados. ¿Y qué es lo que hace Dios? Abrazarlo, protegerlo, guardarlo y cubrirlo con su gracia, con su sangre, con su santidad. Justificado, si he sido perdonado, si he sido justificado, ¿podré tener miedo alguno? ¿No podré llegar en la noche y decirle al Padre, te doy gracias, Señor, y en esta noche yo me acuesto, dormiré tranquilo, porque tú me haces vivir confiados? Las cosas que has hecho en mi favor y por mí me hacen vivir confiado. Tu obra en la cruz del Calvario para justificarme, para limpiarme, me hace vivir confiado. Tu protección, tu cuidado, la obra del Espíritu del Señor, cuidando mi vida, dirigiendo mis pasos, me hace vivir confiado. No temeré mal alguno, porque esta enemistad que había a causa de mi vida pecaminosa fue zanjada en la cruz del Calvario. Por eso podemos decir, como enfocándonos en el tercer pilar para el vivir confiado, es que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Por medio, no de mis obras, no de mi creencia, no de mis argumentos, no de mi raciocinio, sino tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo el Señor. Él vino a mediar. Éramos enemigos a causa de nuestros pecados. Éramos enemigos por causa de nuestras maldades. Por consiguiente, destituidos de la gloria del Señor, enemigos de toda justicia. Amábamos lo malo, nos gustaba vivir en la oscuridad de las tinieblas. Allí nadie nos reprendía, allí nadie nos acusaba, nada. Nos gustaba esa vida, pero éramos enemigos de Dios, sin ciudadanía celestial. Éramos como unos verdaderos parías, sin identidad, sin nacionalidad, alejados de la gracia de Dios, caminando hacia el infierno, porque allí es el lugar de aquellos que se han levantado contra Dios. Ese es el lugar que Dios ha destinado a todos aquellos que luchan contra la verdad, que se oponen a la verdad, que no quieren oír al Señor, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Ese es el lugar de condenación. Pero nosotros fuimos, ya lo mencioné, y tal vez por eso va a ser el punto más breve. ¿Por qué? Porque ahora nos reconciliamos con Dios. Ya Dios no es nuestro enemigo, ni yo soy enemigo de Dios a causa de mi naturaleza. Aunque sigo viviendo en un cuerpo de corrupción que se va a corromper, porque aunque sigo viviendo con situaciones que a ratos afligen, porque somos tentados, porque nuestro corazón está inclinado hacia lo malo, porque nos gusta hacer lo malo, pero podemos tener paz para con Dios, porque tenemos la ayuda ofrecida por parte del Señor. Nos reconcilió. Ahora tenemos una ciudadanía. Ahora tenemos una identidad. Ahora nuestro estatus no subió, pero sí la gracia de Dios, el perdón del Señor nos dio algo tan especial. Nación santa, pertenecemos a ese pueblo que Dios compró a precio de sangre. Qué dicha más grande, qué alegría mayor podemos nosotros tener que esto de saber que nuestra vida ha sido reconciliada con Dios, que ya no somos enemigos
del Señor, antes odiábamos la cruz de Cristo y odiábamos al que murió en la cruz del Señor. Y por lo tanto estábamos lejos de toda ciudadanía, sin ninguna esperanza. No había, nadie podía dar un peso por nosotros. Pero la bondad de Dios, la misericordia de Dios que nos demuestra en cada gesto que Él hace, que Él nos ama en verdad y que su promesa de rehacer, de regenerar al ser humano continúa vigente. Ahora yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Puedo ir con mis peticiones, con mis súplicas, con mis necesidades, a quien no solamente me ha perdonado, sino que es mi Padre, que es mi ayudador, que es mi sustentador, que Él puede darme lo que yo necesito. Él puede abrazarme para aquietar mis miedos, para quitar mis recelos, para aquietar mi incertidumbre. Ahora mi vida está anclada en Cristo. Ahora mi vida está escondida en Cristo. Mi vida está escondida en Dios, en Cristo. Por lo tanto, ¿de qué he de temer? Ya lo dije delante. ¿De qué me va a dar temor? Es cierto. No hablamos que no vamos a ser tan simples para pensar que teniendo la ayuda de Dios vamos a salir de una manera imprudente, guardando la palabra del Señor, observando sus normas, obedeciendo a su voz. Nuestros pasos serán guiados hacia lo que el Señor espera que hagamos nosotros. Él es nuestro Padre. Usted como papá entiende bien y sabe bien cómo le ha dado respuesta a cada una de las peticiones de sus hijos. Ha hecho lo imposible en algún minuto para complacer el deseo o la necesidad que tiene su hijo. ¿Qué esfuerzo ha hecho para que su hijo tenga una vida mejor? ¿Cuánto esfuerzo ha hecho para que su hijo se eduque? ¿Cómo lo ha apoyado? ¿Cómo lo ha apoyado en su estudio en la universidad? ¿Cuántas horas de trabajo ha empleado para que su hijo hijo o hija pueda cumplir su sueño, pueda cumplir su aspiración? Incluso solicitó préstamo y para pagarlo se ha esforzado trabajando horas extras, día, noche, lluvia, sol, pero allí ha estado. ¿Por qué? Para dar respuesta a la necesidad de su hijo. Y el Señor dice, si ustedes siendo malos, siendo limitados, teniendo tantas deficiencias, saben dar buenos regalos a sus hijos, si ustedes hacen el mayor esfuerzo que pueden para bendecir a sus hijos, para apoyar a sus hijos, para cuidar de sus hijos, para estar con ellos, cuanto más vuestro Padre Celestial, que es el Padre perfecto, cuanto más vuestro Padre Celestial le va a responder a ustedes sus oraciones. ¿Acaso cerrará su oído para no escuchar para no escuchar la petición que alguien hace, alentado por la promesa del Señor, que escuchó, que leyó, que supo, que el que clama al Señor recibirá respuesta? De ese Dios que en algún minuto éramos sus enemigos, ahora es nuestro amigo, es nuestro Padre. Y Él está dispuesto a escuchar porque nos dijo que pidamos porque vamos a recibir, que busquemos porque vamos a hallar, que llamemos porque se nos va a abrir. ¿Quién lo dijo? El Dios que nunca miente, el Dios que nunca falla. ¿Y sabe por qué no falla? Porque Él tiene el poder para hacer las cosas que Él promete hacer. Y las va a hacer porque prometió hacerlas. Por eso nosotros en esta mañana damos gracias al Señor, bendecimos su nombre, porque podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Aplíquelo en su vida. No puede cambiar el término noche
y puede poner día, puede poner familia, cualquiera que sea el término, usted puede decir cualquiera de esas cosas, pero puede decir, y asimismo viviré, asimismo dormiré, asimismo descansaré, asimismo caminaré, asimismo trabajaré, asimismo estaré en esta vida, porque tú me haces me haces vivir confiado. Tú me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque mis pecados fueron perdonados. Porque fui justificado de mi deficiente vida, pecaminosa vida. El Señor me declaró libre y no culpable e inocente. Y además me permites vivir en paz contigo. Puedo acercarme confiadamente al trono de tu gracia. Espero que usted sepa aplicar, pueda aplicar y busque aplicar estos tres pilares que le van a permitir vivir con seguridad, con tranquilidad, con esperanza. Caerán 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, pero a mí no me va a llegar porque he puesto en el Señor mi esperanza. En Él he puesto mi amor. Como yo he puesto mi amor en el Señor, Él me librará de todo mal. Pondrá mi nombre en alto. Él va a bendecir mi vida, porque en el Señor hemos puesto nuestra esperanza, nuestra seguridad, y podemos decir, puedo vivir confiado. Perdón, justificación y la paz de Dios nos permiten usar con toda autoridad este término. Asimismo, dormiré, viviré, porque tú me haces vivir confiado. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad de poder haber escuchado tu palabra, oído tu palabra, y la voy a aplicar en mi vida diaria. Gracias por todo lo que has hecho por mí, lo que has hecho por mí, lo que hiciste en la cruz del Calvario, lo que has hecho después de la cruz, lo que haces ayer, lo que hiciste ayer, lo que haces hoy, lo que harás mañana. Muchas gracias. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los tuyos. Te lo ruego a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.